Un pequeño aporte que quería hacerles para que vean los hermanos. No sé si se alcanza a ver. Voy a compartir pantalla. No sé si lo habías visto, Jonathan. La letra Yin representada en el corazón humano, en las tres vías más importantes que tiene el corazón, y la letra Yin, la letra de Shema, ¿no? Así que, como vos me habías dicho, que tanto que el Eterno habla a nuestro corazón, y cada vez que se menciona en la Torá que se habla a nuestro corazón, podemos decir que el corazón Shema, ¿no? El corazón escucha. La letra de Shir también, la letra de tantas palabras. Buenísimo el aporte, Claudio, porque además, ¿sabéis cómo se da a conocer Dios a los patriarcas? El Amén. Shaddai. Ah, ya. Y la Shin es de Shaddai. Y Shaddai tiene que ver siempre con la promesa. Siempre que Dios se revela a los patriarcas, tiene que ver con la promesa. Entonces, maravilloso. Me parece muy bello ese aporte. Muchas gracias. Porque Amén. el Shaddai es el Dios que va a cumplir. El Todopoderoso, pero ¿en cuanto a qué? En cuanto a la promesa. Amén. 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 Gracias, hermano, por el aporte. Bien, si alguien tiene alguna pregunta para hacerle al hermano, este es el momento. Amén. Sí, a mí me quedó también, justo antes de comenzar, me pareció un poco intrigante el hecho de, bueno, cuando, un poquito más atrás, ¿no? Cuando cuando Jacob muere, eh, y hablando un poco de todo esto del embalsamamiento y de la muerte, ¿verdad? Que José lo abraza y llora, ¿no? A mí me impactó un poco esto porque, bueno, quizás todos hayamos tenido habremos pasado por el hecho de la muerte de alguien, ¿no? De algún familiar quizás cercano. Y en cuanto a mí, por ejemplo, cuando sucedió lo de mi papá, me impactó un poco esto. Fue mi primer acercamiento a la muerte, así, cercano. Y sentía esa duda de poder tocarlo, de poder abrazarlo, porque nosotros arrancábamos en esto del estudio de la Torá y hablábamos mucho sobre la contaminación con los muertos y de no tocar muertos, no tocar cadáveres. Me sorprendió eso, apenas abrí hoy el libro, porque se me vino a la mente eso, de cuántas veces uno desea dar la última despedida, el último saludo, el último muestra de afecto, aunque ya sabemos que no está con nosotros, pero sucede esto. Eh, y bueno, se me vino a la cabeza pensar eso de que quizás aquel no contaminarse con muerto era más para el levita, era más para aquel que tenía que dirigirse al templo, que tenía que ofrecer un servicio, o quizás un sacrificio, una ofrenda, y no estar, no tener ese tipo de contaminación. Ahí empecé a pensar un poco en eso. No sé si podías aportarnos algo sobre eso, Jonathan. Quizás lo hayas tocado quizás en algún estudio. Bien, gracias, Claudio. Dice, quizás lo hayas tocado, digo, cuando he dicho quizás lo hayas tocado, dice, ha continuado en algún estudio, digo, menos mal, digo, que has tocado a los muertos, digo, no sé, digo, no he tocado. Hoy no, por el día de hoy no me tocó tocar ningún muerto. Eh, eh, bueno, espiritual eso, ¿no? Pero hay muchos espirituales muertos. Bueno, pero de lo que hablamos no me tocó por ahora tocar a ninguno. Y no toqué el tema de la inmundicia que uno, o la inmundicia que implica el contacto con los muertos. Pero sí me venía, y no lo había relacionado nunca, justo, y de pronto por ahí espero que te sirva medio de consuelo, porque también muchas veces las preguntas no surgen solamente de una duda intelectual, sino de una situación personal que alguien vivió y cómo debería haber actuado, y lo hice bien, no lo hice bien, y a veces más eso que a uno le puede quedar, que no tanto que la Torah nos diga sí, sí o sí, no. Aunque hay leyes, es importante conocerlas,
para poder vivir conforme a la palabra de Dios. Pero es verdad que, por ejemplo, cuando tenemos en el llamado Nuevo Testamento la resurrección de Lázaro, que no sé cuál de las dos hermanas, no me acuerdo, las confundo siempre. Digo, ya les podrían haber puesto nombres más diferentes, María y Marta. Digo, podríamos diferenciarla un poquito más. Y ya que no le vemos la cara, al menos nombres distintos. Pero una de las dos le dijo, dice, ya hace 4 días. O sea que dice, ya huele mal, ¿eh? Esto ya se ha podrido ya. Entonces, se entiende que la corrupción no empieza sino en el 4.º día. Fíjate que el Salmo dice, no dejarás que tu santo vea corrupción. ¿Cuántos días? Al 3.er día, come on, ya no te quedes más que esto empieza a corromperse. ¿Mm? Entonces, si hablamos de la muerte inmediata, como entendemos que este caso de Jacob, podríamos hablar que hay corrupción y por lo tanto empieza a contaminar o aún no. Entiendo que si aún no hay esos 3 días, acaba de fallecer, acaba de exhalar. Entonces sería una cuestión a nivel legal a estudiar, ¿eh? Ahí Sí. tendríamos Talmud. ¿Qué dice el Talmud? A los 3 días vale, antes de los 3 días sí, antes de los 3 días no. Y ahí tendríamos todo el servido, pero tengamos en cuenta eso. Tengamos en cuenta eso. Es lo que apenas abrí el libro me llamó la atención, me impactó eso. Dice, se echó sobre su rostro y lloró sobre él, ¿no? Dice. Y después pensaba también el hecho de que era José de Egipto, o sea, estaba en Misraim, al igual que nosotros. También pensaba eso, ¿no? Así que un poco para también estudiarlo más adelante. Gracias. A ti, a ti. Hermano, yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué pasa con la gente que la creman? Buena pregunta. Buena pregunta. No sé por qué no la veía venir esta. Y sí, al final sale cuando se habla de la muerte y de ser enterrados. Y bueno, a mi postura ha ido cambiando y esto es una percepción personal. Yo antes decía, mira, que hagan lo que quieran conmigo. Total, estoy muerto, no me entero. ¿Cierto? Ya estoy, no me va a doler nada. Ya no me entero. Entonces, yo le decía a mi mujer, digo, mira, digo yo que soy catalán. Ahí os cuento un secreto. Dice, los catalanes tenemos fama de ser de la orden del puño cerrado. Ahí de agarrado, de tacaño. Yo le digo, mira, cariño, yo cuando yo me muera, tiras ahí por un barranco y ni te gastes nada en el entierro. Digo, todo eso para ti. Digo, te lo ahorras. Así pues, mi mentalidad de catalán, mi viejo hombre catalán, mi nuevo ya no es catalán, no tiene nacionalidad catalana. Tengo doble nacionalidad, la del viejo y la del nuevo. Entonces, mi nuevo ya no piensa así. Mi nuevo, y os digo, y yo abro mi corazón. Si yo pudiera estar en primera línea de playa, bendito sea Dios. Monte de los Olivos, en el cementerio que hay enfrente del Monte de los Olivos, mi deseo, y lo sabe Dios, es que me sepulten allí. Si tú me dices, güey, ¿cómo va a pasar? No tengo ni idea. Y a lo mejor no pasa, pero me encantaría poder estar en primera línea de playa en el Monte de los Olivos, porque es que la Escritura lo dice, ahí va a venir el Mesías. Y tiene que entrar por esa puerta que a día de hoy está cerrada. Y atención, atención, ¿qué han hecho los primos? Han puesto un cementerio justo en toda esa parte del muro. Digo, qué tremendos son estos bárbaros, pero no se han enterado que va a haber un terremoto y todo esto se va a venir abajo. Y va a quedar limpio y va a haber purificación y va a poder entrar el Yeshua, ¿eh? Así que bueno, a mí me gustaría estar en primera línea de playa. ¿Qué ocurre con la cremación entonces? Personalmente yo antes entendía que estaba igual y a día de hoy no creo que de tan igual si tenemos la manera de que no nos quemen. Obviamente dice, ¿y qué pasa si muero en un incendio? Si no lo evitaste, ¿qué te digo? ¿Qué pasa si me muero ahogado en el mar? Me comen los peces. Mi cuerpo queda diseccionado entre 20.000 especies distintas de peces. ¿Y ahora qué para la resurrección? Bueno, que Dios no tiene problema con eso.
Dios no tiene problema con eso. Dios puede resucitar y va a resucitar, no es que puede, es que lo va a hacer a los muertos desde donde estén. Dice que el mar entregó a sus muertos en Apocalipsis. O sea, no importa cómo haya fallecido las personas. Ahora yo entiendo, tenemos la manera de que no nos incineren. Bueno, ellos no pidieron ser incinerados. Ahora, fijaros también algo, y hay que tenerlo en cuenta. Sí fueron momificados. Y para ser momificados, a esta gente los vaciaron un poquito. No fueron donantes de órganos, porque no había ahí, no formuló, dicen mis órganos, no. Pero hubo todo un proceso que efectivamente no afecta a lo que es luego la carcasa. Pero no fue tampoco un entierro bajo tierra, no, momificación, sarcófago. Entonces tengámoslo en cuenta, para no volvernos tampoco dogmáticos ni muy severos con ese tema. Creo que un tema para ser sensible, donde diferentes hermanos y diferentes hermanas tendrán diferentes posturas, y creo que hay espacio para el diálogo y para simplemente compartir, ¿vale? Entonces, mi percepción, y insisto, aquí fíjate que no estoy citando la Biblia, porque el libro no te dice no te incinerarás, pero sí veo cómo proceden los patriarcas y digo, ojo, que esta gente sabe más que yo. Entonces voy a procurar seguir su ejemplo, aunque no vea todo. Bien, ¿alguien más? Gracias, Jonathan, por la respuesta. Sí, ¿Alguien? A ver, Feli, adelante. Shalom, Shalom, Shabbat shalom. Shalom. Pero, La hermana hizo muy buena pregunta porque a mí me pasó esto de que yo estoy aquí en España ya más de 20 años ya. Mis hijos y yo, a un principio, yo contraté un seguro hace muchos años así con quematorio, pero ya entrando a la Torá, en 4 años en la Torá, pero entonces escuché hablar de que no era bueno eso para nosotros, pero no lo escuché muy profundizado, solo por encima. Y enseguida llamé ahí a los del seguro y le dije que quematorio nada, que todo pues que no, que lo anulé eso y me dijeron ellos pues que lo vamos a dejar así por si alguno, lo que sea, entonces, pero te vamos a aumentar más. Yo le dije, pues aumentenme lo que haga falta, pero no quematorio. Amén, hermano. Gracias amén. por Torah que llegó a la vida de nosotros. Amén. Todavía mi familia no está, Amén. pero yo estoy ahí agarrándome fuerte del Eterno. Ellos están todavía en el cristianismo, mis hijos, pero yo sé que el Eterno es fiel y verdadero, y lo importante es que estamos en el mismo camino también, siguiendo a Dios, al Señor allá. Amén. Amén. Pues muchas gracias. Bien, si alguien más tiene preguntas, así yo le hago la pregunta que he escrito a Jonathan, a ver qué me responde. Ahí viene la difícil. Ahí viene. Hagan preguntas, por favor. Hagan preguntas. Vamos a intentar que ese momento no llegue, por favor. Que Daniel me prueba. Digo, hermano, tú estás probando lo de espíritu. Digo, muy bíblico, hermano, muy bíblico. A ver, Chiro, Laura, no sé si has soltado tu Una micrófono. pregunta. Ah, Clarita, a ver. José, ¿fue embalsamado? José, José, no Jacob. José José, ¿fue también fue embalsamado? embalsamado. ¿Sí? Porque la Biblia dice, pero también como dicen los huesos de José, y se veía un cajón chico, yo digo, pareciera que no fuera embalsamado. Claro, ahí dice, en el último versículo, que ese ya ni lo peiné ese versículo, dice, versículo 26 del capítulo 50, último versículo de Génesis. Dice, y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Y fue puesto en un ataúd en Egipto. Así que a José lo embalsamaron, y luego, para acabar de redondear la idea, gracias Clara por la pregunta, porque eso permite ampliar un poquito más de lo que vimos, por ejemplo, nos vamos a Éxodo 13:19.
Esto no es ningún misterio ni que yo tenga una memoria maravillosa. Estos son referencias cruzadas de la Biblia. Y uno dice, ¿cómo hace eso? No hay... Aquí no es máquina del tiempo, aquí no hay magia. Aquí no tengo máquina del tiempo. Esto es leer la referencia cruzada. Muchas Biblias traen, y como yo siempre digo, hermano, eso no es inspirado. Hay hermanos que me han citado eso como si fuera una autoridad suprema. Yo digo, bueno, querido, eso lo han apuntado y es una herramienta buenísima para el estudio, pero por favor que nadie piense que como está ahí, eso ya viene del cielo. Eso no es un recurso nada más. Puede estar bien o puede no estar bien. O pueden haber otras que falten, pero ayuda. Y en este caso, fíjate, referencia cruzada, nos vamos a Éxodo 13, 19, ¿y qué nos dice? En Éxodo 13, 19, dice, fíjate, tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, 2 ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y luego continuamos leyendo, nos vamos a Josué 24, 32. Josué 24, 32. A ver, que como digo, se me pegan las páginas. Yo no sé si por la humedad que hay en esta casa algo, pero las páginas de la Biblia las tengo todas pegadas. 24, 32, ahí. Dice, y enterraron en Siquem los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Así que Siquem, aprovecho, bueno, no me voy a enrollar más, pero Siquem, Nuevo Testamento, Juan 4, Samaritana. Ahí doy la referencia. ¿Bien? Amén, hermano. Todo ahora va. Hablando de Sheken, antes que me olvide, vos que hiciste la transcripción palabra por palabra Bereshit, estuve verificando que dice de que cuando Jacob le dice a José, y yo te he dado una porción extra, creo que ahí la palabra es Shekem también, ¿no? La que se utiliza. Dice, y yo te he dado una porción extra a ti. Recuérdame el versículo, por favor, Daniel. Es cuando Jacob se despide de José, creo que es el 49. En el 49. Ahora Claudio tiene la mano levantada, le vamos a dejar que hasta que yo te lo busque. Sí, Johnny, siguiendo la línea de la pregunta que hizo la hermana Clara, ¿qué opinas de la supuesta tumba del patriarca José que está en Palestina, donde se ve que muchos hermanos judíos congregan y bueno, gran parte también de creyentes congregan ahí también y hacen bajan, ¿no? A ver la tumba del patriarca, supuesta tumba del patriarca José? ¿Pensás que quizás esté ahí o vos mencionabas, dice, me gustaría que hicieran excavaciones arqueológicas para buscar las momias? Y yo se me acordaba de esto. No sé si has visto, hay videos de, ¿cómo es, Daniel? Un Bacarí suelto en Israel, y donde él muestra que él hace La esa tumba peregrinación de Magdala. a la tumba, ¿sí? No sé si habías visto. ¿Qué opinas de eso? Pero ¿qué opino en cuanto a qué? ¿De qué te refieres? ¿Qué opinas en cuanto a tu comentario? Porque vos decías, me Sí, gustaría que hicieran algún día excavaciones y que sí. busquen para que vean que allí están los huesos o allí están las momias de los patriarcas o de José. Y yo me acordaba de esto, o sea, supuestamente están ahí, o sea, está Sí, la tumba. sí, es que el lugar, a ver, y ahí por ahí, Yoshi y Sinja seguro que saben más que yo de ese tema, porque han estado en Israel en más de una ocasión, pero es verdad que ocurren dos cosas. Tenemos las referencias geográficas que están en la Biblia. Si eso, ahí no hay cómo cambiar eso. Entonces, cuando tú tienes esa referencia geográfica, sabes que ese es el lugar. No hay como, eso no lo puedes alterar. Otra cosa son los sedimentos que se hayan producido con el paso de los años, son las guerras que hayan erosionado el terreno más o menos, es decir, que haya podido cambiar el terreno. Pero nos habla de un lugar, eso se localiza, eso era el Google Maps de la época.
Ahí está, dice, ahí están en Mamre, en esa porción. Además te define los árboles, está todo porque era algo legal que hicieron. Abraham compró y era un contrato de compra-venta de esa porción de la tierra que estaba en el territorio de los seteos, que son los hititas. Que dicho sea de paso, durante mucho tiempo se decía que la Biblia no dice la verdad porque habla de los seteos y los seteos no existen, porque la arqueología no había encontrado seteos por ninguna parte, hasta que finalmente se descubre un pueblo que son los hititas, anda, y resulta que los hititas sí existen. Bueno, pues ya lo decía la Biblia, que existían los hititas, no hacía falta ir excavando en nada. Pero claro, a veces la gente necesita esas pruebas para creer. Bueno, entonces tenemos los lugares geográficos, las ubicaciones, con lo cual no hay cómo mover esa ubicación. Otra cosa distinta es que lo que ocurre también a veces en Israel, sobre todo de cara al turismo, que dicen, mira, este es el olivo donde lloró Jesús. Bueno, pues este no es el olivo donde lloró Jesús. No puede ser el olivo donde lloró Jesús. Ni que sea milenario, no es el olivo. O esta no es la calle por la que paseó Jesús. ¿Por qué? Porque la Jerusalén de Jesús está bajo tierra. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Pero cuando se nos habla de lugares geográficos, sí hablamos, entonces no sé si tu pregunta iba a ir, porque a mí sí que me gustaría que hicieran, que excavaran allí en la tumba de los patriarcas y saquen a ver las momias, y ahí ya no queda otra, pero está en territorio palestino, va a ser complicado. Pueden entrar los judíos ahí también, hay una parte para judíos y hay una parte para palestinos, que visitan, Claro. porque claro, también son los patriarcas, entre comillas, al menos Abraham y Sara, de lo que viene siendo Abraham, Sara, no, perdón, Abraham, de lo que viene siendo Ismael. Entonces, claro, ellos también veneran al patriarca, Abraham. Entonces tienen acceso ellos también a esa parte. Amén. Baruch Hashem, toda Rabá, hermano, por la respuesta. Laura, Amén. adelante, ¿tenías una pregunta? No, en acotación a lo que dijo la hermana Marta, a mí fue algo que me pasó también cuando hace un año y algo falleció mi papá. En el momento no fue cremado porque no había bueno, no coincidíamos entre los hermanos, porque sabían que podía yo no estar de acuerdo con eso. Y realmente todo cayó, o sea, diciendo, bueno, ¿qué hacemos con papá? Porque tenemos que estar todos de acuerdo y no sabemos vos. Y yo me sentí como en el compromiso de decir, ¿qué hacemos? Porque yo no estaba segura todavía de todo esto. Y en ese momento, ante toda la duda que yo tenía, no sé cómo, pero apareció una palabra en donde en Samuel, en Primera de Samuel, en donde habla de que Saúl y sus hijos murieron en tierra extranjera, entonces para poder traerlos, fueron cremados sus cuerpos. Y eso a mí en ese momento me dio como la respuesta para decir, bueno, si ustedes quieren hacer eso, yo no me voy a oponer rotundamente, no voy a aprobar, pero tampoco me voy a oponer, o sea, háganlo si quieren hacerlo. No voy a decir yo sí, háganlo, porque no, yo tengo dudas todavía, pero no me voy a oponer a mis otros hermanos, porque sentí una cierta paz si lo dejaba hacer. Porque digo, bueno, la Biblia no está, inclusive en segunda de Samuel, capítulo 2, del 4 al 6, dice que se aclara, ¿no? Que los judíos en ese tiempo, o sea, los diferentes de ese tiempo no fueron mal vistos por haber hecho eso. Está bueno para rever esa parte de la lectura. La primera de Samuel 31, del 8 al 13, habla sobre cuando se quemaron, y después en segunda de Samuel 2, del 4 al 6, cómo se da esa aprobación. A ver, veo que el hermano está reviendo ahí la escritura. A ver si estoy equivocada en ese momento. Si lo hice, ya está, ¿no? Y yo en el momento lo hice Sí, creyendo que estaba haciendo bien. Pero No sé si mientras Jonathan busca, yo le quiero hacer una acotación, un aporte a las hermanas. Que está, bueno, creo que esta pregunta ya me la han hecho anteriormente y ya la respondimos. Igual si chequean van a ver que sí.
en el libro de Amós, capítulo 2, verso 1, dice de que el Señor se enojó mucho con el rey de Edom por lo que hizo. Y ahí está el detalle de lo que hizo. Él quemó los huesos hasta calcinarlo. O sea que ese hasta está, digamos, esa es la, para mí entender, el Señor no está en contra de quemar la carne, los órganos, porque ya lo ha dicho Jonathan. Nuestros patriarcas fueron puestos en los vasos canopos. Los vasos canopos se ponían los 4 órganos principales, ¿sí? Dentro de esos vasos, y luego esas cosas volvían al interior del cuerpo embalsamado. Yo entiendo, conforme a lo que has dicho, Laura, ¿te acuerdas de que dijiste de Saúl y todas estas cuestiones? De que el Señor no se opone a la vamos a decir, no vamos a decir cremación, sino al quemar todo lo que sí o sí se va a descomponer. Ya hablábamos recién de corrupción, ¿no? La materia, es decir, nosotros somos materia, y la materia es simple, indivisible, es decir, no, por más que nos hagan ceniza, ¿sí? Por más que nos conviertan en ceniza, siempre vamos a estar en algún rincón del universo. O sea, nuestro cuerpo es materia, y por más que lo quemen, lo cremen, calienten 7 veces más el horno, nosotros en algún lugar, en algún rincón del universo, el Señor se va a servir de esa materia, de ese átomo, para la resurrección. O sea, yo lo entiendo así lo he recibido también de uno de mis mentores, por el simple hecho de que somos materia, ¿sí? Es decir, no hay forma humana en que nos puedan desaparecer por completo. Es decir, en algún lugar siempre estarán, ya sea que en el caso de tu papi, las cenizas de tu papi, en algún lugar están, y de ella se va a servir el Kadosh para la resurrección propicia de él, ¿no? Eso es lo que yo opino. Sí, yo entendí eso y bueno, por eso actué como actué en ese momento, ¿no? Yo creo que lo entendí así y me dio cierta paz poder hacerlo, porque toda la responsabilidad recaía medio sobre mí, porque yo encima estaba media en rebelión, o sea, había una cierta, por esto nuevo que nosotros estamos descubriendo y bueno, sabemos que por ahí trae controversias en la familia, y esto en ese momento fue un tema controversial. Pero bueno, yo creo que Dios en ese momento me dio esa palabra como para no confrontar más con mis hermanos, porque era realmente un tema. Así, por ejemplo, así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Moab, y por el 4º no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom, pero ¿dónde está? Hasta calcinarlos. O sea, es distinta la quemación de los huesos de este rey a los de Saúl, ¿no? Y ya vemos que José dijo: llevaréis mis huesos. O sea, mientras se preserven los huesos, parece ser que hasta ahí, digamos, está lo permisible, digamos, por el Señor, ¿no? No sé quién más tiene preguntas. ¿Alguien más quiere hacer preguntas? Igualmente, el día que resucitemos dicen que no va a ser con estos cuerpos también en una parte de la Biblia, o sea, Tal cual, sí. es todo un misterio que solo Dios sabe cómo lo va a hacer. Nosotros tenemos la esperanza, pero yo en ese momento perdí ese miedo de decir, no importa si es si este cuerpo está o no está, porque la esperanza es otra, o sea, yo ni siquiera sé si va a utilizar esto para resucitarnos, así que... La palabra, amén, Apocalipsis 20:13, y el mar entregó los muertos que había en él. ¿Qué puede entregar el mar, no? ¿Qué pudiera entregar el mar? ¿Qué quedaría en el mar de los muertos, no? Claro, sí, están los Perdón, a peces, mí, están los peces que se comen todo. O sea, mira si tiene que el Señor hacer que todos los peces devuelvan todo lo que se han comido. O sea, seguro que se está refiriendo a los huesos, digo yo, seguro que se está refiriendo a los huesos. A ver, Leti, adelante. a mí todo esto inmediatamente me lleva a cuando Jesús resucitó, cuando Yeshua resucitó, ¿no? Y María creo que es que lo quiso tocar y le dijo, no me toques. Eso me da, o sea, me mete un montón de preguntas en la mente, ¿no? Que yo digo, un montón de cosas que me pregunto y no tengo respuestas, porque
obviamente quisimos, vivimos en este cuerpo corruptible, ¿no? Y él cuando regresó, Yeshua dijo, no me toques, cuando lo quiso ir a abrazar, creo que fue María. Sí. Magdalena. Sí, hay una cuestión ahí sacerdotal, más que nada eso, es una cuestión sacerdotal del Melquisedec y cosas así, no habla de una contaminación allí. Pero bien, Sí, es como que yo ahí digo, no sé si es cuestión de tiempos, está bien que era Yeshua, o sea, no tenemos nada que comparar con nosotros, obviamente, ¿no? Pero con lo que decía Laura es mi hermana, para los que no saben, el papá, o sea, es nuestro papá, y Romina también, mi otra hermana, que estamos acá las tres. Yo directamente ni opiné en ese momento que mi papá falleció, porque supuse que Laura me iba a representar. Que lo que ella dijera, íbamos a pensar lo mismo, ¿no? Y creo que Romy también. Hola, Romy. ya veo, hermanas, que Juan 20:17, tu versículo. la ¿Cómo? sabiduría de la respuesta de Laura fue decir, no lo apruebo, pero tampoco me opongo. ¿Mm? Claro, no peleemos por esto, porque estábamos en un punto donde A ver, vamos hoy a dejarle quizás a Dorita, creo que Dora quiere hacer una Amén. pregunta. Vamos a dejarle a Dora el espacio. Adelante, Dora. Mira, a mí me han enseñado otra cosa. De la tierra somos, a la tierra vamos. ¿Por qué hoy utilizan el encremado? Porque lo veo mal para mí. Cada uno hace lo que quiere, pero en la vida que nos ha enseñado, a ver, no me acuerdo el versículo donde de la tierra somos, a la tierra vamos. Quisiera saber si estoy equivocada yo. Mira, cuando se moría alguien de chiquitita, mi mamá me llevaba a los velatorios. Yo nunca dejé de besar la frente del que murió. Ahora están diciendo ustedes o enseñando por la contaminación del cuerpo. ¿Me lo podés explicar en 2 palabras? Adelante, hermano Jonathan. Dora, Shalom. Qué alegría me da siempre escucharla. Qué alegría me da escucharla. Yo estaba pensando una cosa mientras usted hablaba. Si me permite, ahora en 2 palabras no le puedo responder. Eso es imposible. Responder en 2 palabras, yo no sé. Ni en un WhatsApp sé responder en 2 palabras. Pero procuraré hacer un apunte breve. Pero antes de eso, y mientras busco el versículo para poder hacer ese apunte breve, si tal vez hay alguna otra participación, sí quisiera decirle algo, Dora. Yo no sé si de los que estamos aquí hay alguien que a usted le gane en años. Yo no sé si usted es la que nos lleva ventaja a todos, me da la impresión que sí. Entonces, si hay alguien que quiera competir con Dora, por favor, que levante su mano. Pero yo creo que usted es la que por ahora nos lleva ventaja. Y estaba yo pensando una cosa. Hablé yo no sé cuánto rato. Estuvimos aquí hablando del tema de si cremar o no cremar. Pero hablé usted y a mí la Torá sí me dice una cosa. Ante las canas te levantarás. Y aunque yo tengo canas, usted tiene esa ventaja que nos lleva a todos. Y usted nos está diciendo a todos, mira, esto se ha hecho así siempre. Al polvo era, al polvo volverá. Y creo que hacemos bien, y muy honestamente y con mucho cariño lo digo, para todos,
Creo que hacemos bien si escuchamos a Dora. Creo que hacemos bien si escuchamos a Dora. Porque aporta sabiduría. Ahora, Dora, si usted me da unos minutos, yo le busco los versículos, porque no es un tema que yo tenía ahora preparado, pero le busco los versículos para responder en 4 palabras, en poquito palabras de manera corta, el tema del contacto con los fallecidos. Aún así apuntamos alguna idea. Yo no sé los velatorios, pero generalmente, y más a día de hoy, en los velatorios, al menos aquí en Andalucía, en Almería, funcionan así. A uno le dejan entrar, pero el muerto se vela 24 o 48 horas a lo sumo. No está muchos días tampoco. Entonces vuelvo a esa idea de al 4.º día empieza esa corrupción. Entonces entendería que en esas 24 o 48 horas, hablamos incluso hasta el 3.er día, tengamos ese tipo de alguna manera, como usted nos decía, de muestra de respeto, de afecto hacia el fallecido. Yo creo que es hasta, si me apuran, humano. Yo creo que ahí no tendríamos mucho que debatir, pienso personalmente, a menos que alguien pueda aportar de otra perspectiva, pero así lo veo. Así que muchas gracias, Dora. Voy a buscar los textos del tema de los muertos y menos mal que la parashá de hoy era Vallejí y yo hablamos más de muertos que de vivos, ¿eh? Todo. Dice, luego colgamos en las redes, no al Halloween, no a la muerte, somos los de la vida, y ahora todo muerte, todo muerte, todo muerte. Pero es que la Biblia habla de la muerte, una realidad de la humanidad de que pecamos. Es la paga del pecado, es la muerte. Y si estamos hablando de la muerte, lamentablemente es porque hay pecado. Pero lo hacemos como lo hacían nuestros padres, con esperanza en la resurrección. Amén. Voy a buscar, no sé, Daniel, si quieres dar... Aprovecho también que busqué lo de Shichem, sí, es correcto, Daniel. En la referencia de Génesis 48:22 aparece la palabra Shichem. Amén, gracias. Ahí en el chat te he pegado los textos, Jonathan, para ganar tiempo. Fenomenal. Los textos de... Sí, lo que estaba buscando ahora. Fenomenal. Ya me lee, este hermano es precioso, me lee la mente. Baruch Yo Hashem. inventé la máquina del tiempo y Dan Jan inventó el lector de pensamiento. Así que tengan cuidado cuando estén con Dan Jan, saben lo que piensan. Es como Jesús, conocía sus corazones, conocía sus pensamientos. Tremendo, ¿eh? Vamos a ver. Jonathan, Dígame, Dora. mira, te comento esto, porque antes de anoche llegué de la casa de mi hija en Olavarría, pero pasé, se me murió el esposo de mi nieta, después una hermana. Y con esto que vos decís, se me abre el panorama, pero es difícil poder aconsejar y hablar abiertamente lo que Dios dice, porque están sufriendo los seres queridos de uno y hasta uno mismo. Por eso te pregunté. Claro, sí, lo entiendo, Dora, que muchas veces, como dije al principio, uno plantea la pregunta no tanto por un interés intelectual, sino por una situación personal que ha vivido. Y claro, las preguntas surgen de ahí. No hacemos la pregunta solo porque nos interesa intelectualmente, sino porque hemos tenido circunstancias que cuando llegamos a la palabra nos hacen decir, ¿y ahora esto qué? Y generalmente son cosas del pasado, cosas que pasan, ¿lo hice bien o no lo hice bien? Y ahí lo que hay que trabajar ya no es tanto si lo hice bien o no, porque muchas cosas, y creo que todos podríamos dar testimonio de cosas que hemos hecho mal en ignorancia. Cantidad de cosas que no sabíamos, que ignorábamos y hemos hecho contrarias a la Torá. Bueno, y si Dios nos ha perdonado todo esto que hemos hecho en ignorancia, ocurre de la noche a la mañana que Dios nos va a exigir
saberlo todo y que todo lo hagamos bien si aún estamos aprendiendo. Entonces no nos pongamos el listón más alto de lo que nos lo pone Dios. Nos hemos podido equivocar, lo hemos podido aceptar, pero lo hemos hecho a sabiendas, lo hemos hecho con mala fe, como se dice, queriendo desobedecer a Dios. Ahí cuidado, pero si no lo hemos hecho con esa actitud, sino que simplemente no sabíamos cómo había que proceder, pues que aquí todos hemos guardado el Shabbat desde que nacimos. Y Dios ha dicho, bueno, les voy a dar una oportunidad. Y les voy a dar otra oportunidad. Y les voy a dar otra oportunidad. Y no solo el Shabbat es un ejemplo, ¿eh? Pero hermano, yo para descargar a vosotros, vamos a hacer ahora, me voy a cargar el muerto, hablando de muerto, me voy a descargar el muerto, que estamos hablando de muerto. Hermano, en ignorancia, aquí un servidor, y para vergüenza mía lo digo, esto no es una anécdota que me pone medalla, de ninguna manera. Había una hermanita aquí en el Ejido. Una hermanita, igual ahí, esa hermanita sí le hacía competencia a nuestra hermana Dora. Estaban las dos ahí en la carrera. Y esta hermana de Colombia, Abelina, muy querida, ella no comía morcilla porque la Biblia decía que no había que comer morcilla, porque no se come sangre. Y yo, que creía que todo eso era del Antiguo Testamento, hermana, no, ya Jesús, esto ya, eso usted descanse en Jesús, que sí, que esto se acabó, que ya podemos comer de todo, usted ore, bendiga los alimentos y para adentro. Mire, tanto amor me tenía esa hermana, tanto cariño, morcilla. Porque un servidor ignorante le dijo, sí, ya, usted coma. ¿Lo hice mal? Sí, sin lugar a dudas. Hice pecar a una hermana. Y una hermana que sabía que eso no. O sea, la hermana, fijaros hasta dónde llegó esa hermana, que aún, ya no está aquí, está en Colombia, pero aún pasa el tiempo y a mí me sigue enseñando esa hermana con esa actitud que ella tuvo. Ella sabía que no. Finalmente, después de que porque yo me puse pesado, acabó comiendo un poquito. El hijo le dijo, mami, coma. Y a día de hoy, cuando el Padre me ha mostrado su Torá, su palabra, me llevo las manos a la cabeza y digo, Señor, perdóname. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Estoy por viajar a Colombia y para hacer restituciones, hermanas. Porque me equivoqué. Lo hice mal. Pequé. Pero, ¿qué lo hice? Yo a sabiendas de, sí, sé que no se puede comer carne, pero voy a hacer que esta mujer coma. Que no coma carne, perdón, que coma sangre. No, lo hice en ignorancia. Y el Padre me perdona. Entonces, descansemos en Él. Gestionemos nuestros errores y gestionemos nuestra ignorancia. Porque eso es lo que hay que gestionar. Lo que no sabemos. Y lo que no hemos sabido en el pasado y nos hemos equivocado. Y pidámosle a Dios sabiduría para poder andar conforme a su voluntad. Pero no sabiduría para no equivocarme yo. No, porque eso pone el centro en uno. En que quiero ser yo perfecto y hacerlo yo bien. No. Sabiduría para agradar al Padre. Sabiduría para hacer su voluntad. Sabiduría para extender su reino. Y la sabiduría es para su gloria, no para que yo no me equivoque. Porque yo me voy a equivocar. Y el Padre seguirá teniendo paciencia conmigo. Y mi hermano y mi hermana se van a equivocar. Y que el Padre me ayude y me dé amor para también tener paciencia con el hermano y la hermana cuando se equivocan. Otra cosa, que hay un pecado deliberado, una alevosía y premeditación, nocturnidad, ahí el tratamiento es distinto. Cuando no hay arrepentimiento, cuando hay terquedad, cuando hay orgullo, ahí el tratamiento es otro. Pero si esa no ha sido la actitud en nuestro obrar, un sumo sacerdote tenemos en los cielos que está intercediendo por nosotros. Amén. Yeshua. Y si no es por él, no tenemos perdón de Dios. Pero gracias a él, el Padre extiende su misericordia. Amén. Y nos podemos acercar al trono de la gracia para hallar también el oportuno socorro
en los errores del pasado. Amén. Amén, amén. Bien, Voy hermanos. buscando, porque me apuntaste ahí unas citas, pero no buscaba esas. Dani. Sí, Así que vale, voy no a buscabas eso. Bueno, a ver, bueno, la hora está avanzando, tampoco queremos convocarlo más tiempo del que tenían previsto estar, ¿sí? Así que no sé si alguien más quiere hacer otra pregunta. Yo te voy a dar la mía, Jonathan, para que tampoco se me pase, ¿vale? Dale. Entonces, bueno, mi pregunta es un poquito retórica, ¿sí? Quiero solamente si me lo puedes, a ver, dar tu opinión, así como ya anteriormente se te ha preguntado. Es con respecto a lo que dice en Mateo 27:52, que luego de la resurrección de Yeshua, muchos santos se levantaron, ¿no? Y recién cuando decías, yo quiero estar en, no sé qué expresión idiomática utilizaste ahí, de playa, no sé cómo dijiste, primera fila de playa, no sé cómo Primera dijiste. línea primera línea de mar, primera línea de playa, sí. Vale, bueno, nosotros por ahí decimos en primera fila, simplemente. Primera fila. Bien. Preguntarte, ¿sí? Ya que dice de que muchos santos o muchos cuerpos de justos se levantaron allí juntamente con el Señor, preguntarte si existe la posibilidad de que entre esos Kadoshim haya estado, digamos, incluidos los patriarcas. Ya sabía yo que había que evitar la pregunta de Daniel como fuera. Algo me estaba diciendo, te tienes que desconectar, pero no sabía qué. Ahora entendí. No. Gracias por la pregunta, Daniel. Está muy bien pensada. No lo sé. Esa es la respuesta más honesta que puedo dar. ¿Por qué? Porque no nos dice quién resucitó ahí. Entonces, puede estar, puede no estar. No nos dice. Simplemente nos dice que hubo muertos que resucitaron, eso es cierto, pero no nos da la identidad ni recuerdo que podamos tener indicios de la identidad de esos muertos en otro pasaje. Así que te dejaré con el misterio. Amén, amén. Muchas gracias. Muchas gracias. A ti, querido, a ti. Voy a decir una cosita. No tengo los... Porque el tema es que es amplio, no estoy encontrando los textos que busco. Pero sí quiero decir algo con el tema de muertos y contaminar con muertos. Y que además tiene que ver también con otros temas de la Torá y otros mandamientos de la Torá. En la Torá, como toda constitución de un país, voy a explicarlo así de la forma más breve posible, y ahí también, Dora, por ahí va la respuesta que le quiero transmitir a usted, ¿sí? No en 2 palabras, pero tan breve como pueda. En la Torá, como en toda constitución, tenemos diferentes mandamientos, diferentes leyes, y a cada ley, o a cada, mejor dicho, a cada transgresión de esa ley, le corresponde una pena. ¿Mm? Dentro de la Torá hay lo que se llaman los pecados de muerte, que son los que hablábamos recién, que son hechos con absoluto conocimiento, con alevosía y premeditación, que de eso se nos habla también en la llamada carta a los hebreos. Cuando dice si alguno peca abiertamente y ya dice no hay más sacrificio por los pecados. En la primera carta de Juan creo que es también, se habla, dice hay pecado de muerte por el cual yo no pido que se ore. O sea, sigue habiendo pecados de muerte en el Nuevo Testamento. Eso no es algo del Antiguo, de Israel. No. Los pecados de muerte están y siguen estando. Y la gente los sigue cometiendo. Otra cosa es un pecado de muerte hecho en ignorancia, que también puede pasar. Pero un pecado de muerte hecho con conocimiento de causa, muy mal arreglo tiene. Bien. Ahora, en la Torá no todos son pecados de muerte. No todo es pecado de muerte. Hay pecado que no es de muerte. Por ejemplo, defraudar a alguien o robarle a alguien una gallina, bueno, gallina no, una oveja, no era un pecado de muerte. No te apedreaban por robar.
Porque a veces tenemos la idea, o podemos tener la idea de que allí cometían todo el mundo piedras. No, esto no va así. Hay unos jueces, hay unos tribunales que estudian el caso, si es verdad, si no es verdad, hay testigos, hay todo un procedimiento. Pues si tú robabas, tú lo que tenías que hacer era restitución. Y tú tenías que añadir a lo robado, devolver lo robado, añadir otro tanto. En función de lo que habías robado, pues así se establecía un porcentaje de devolución, para que se te quitaran las ganas y para sentar el precedente al siguiente ladronzuelo, que dijera, si robó, luego tengo que devolver y me pillan, Esto a mí se me quitan las ganas. Por eso, Zaqueo, cuando llega Jesús, le dice, sí, devuelvo todo esto. Y entonces dice, la salvación ha llegado a tu casa porque estás cumpliendo Torah. Bueno, entonces, no todo es pecado de muerte, hay pecados, transgresiones de la Torá, de los mandamientos que tienen otra pena. ¿Y qué ocurre si yo, por ejemplo, no sois aquí, no sé si hay algún Cohen o algún Cohen Gadol? Yo, hasta donde yo sepa, aquí no tenemos Cohens en este grupo. Entonces hablaríamos del pueblo llano. Cualquiera de las tribus que no es Leví, a lo mejor hay un Leví, pero no sé yo. Bueno, ¿qué hacemos si tocamos muertos? ¿Qué dice la Torá que nos pasa? ¿Nos tienen que apedrear? No, ¿Qué vamos a no, estar qué no, por qué? un tiempo. Por un tiempo inmundo, algo así dice. Hay que purificarse. Hay que purificarse. Juntamente con los leprosos, los que se habían contaminado por muerto eran echados fuera del campamento. Y había un tiempo que se pasaba fuera del campamento y luego se purificaba y volvía a entrar. Y la gente en Israel se contaminaba por causa de los muertos, porque hay que tocar a los muertos. Para enterrarlos hay que tocarlos. No te puedes no contaminar por un muerto. Es imposible. Si tú eres quien entierra a esa persona, mira, vamos a ir a un episodio. Perdóname, hermano. Le dije a Daniel que me iba. No tengo prisa, de verdad. Cuando estamos hablando de la palabra, yo disfruto enormemente. Mira, hubo ciertas personas que cuando murió Yeshua no pudieron celebrar Pesaj, porque tuvieron que tomar el cuerpo de Yeshua y sepultarlo. Y quedaron impuros por tocar un cuerpo muerto, aunque fuera el cuerpo del Mesías, pero estaba muerto. Y no pudieron celebrar Pesaj. Se quedaron sin celebrar Pesaj por haber entrado en contacto con un cuerpo muerto, porque esa es otra de las cosas que dice la Torá, que el que se haya contaminado no puede celebrar Pesaj. Entonces inventamos Pesaj Sheni, porque le dicen a Moisés, Moisés, ¿nos vas a privar de celebrar Pesaj porque estamos contaminados por un muerto? Voy a preguntarle a Dios, a ver qué Dios opina. Vamos, segunda oportunidad. Pesaj Sheni, no os perdáis mi Pesaj. Los que están contaminados por causa de muertos, que se purifiquen y luego celebren Pesaj al mes segundo. Ya el resto de fiestas siguen igual. Si te has purificado si te has impurificado por un muerto en Sukkot, ese año Sukkot te lo pierdes. Pasas al siguiente. Pero Pesaj tienes otra oportunidad. Entonces, tengamos en cuenta que cuando entramos en contacto con muertos, la pena, digamos, o lo que se nos tiene que aplicar es lo que marca la Torá. Quedamos impuros y tenemos que ser purificados. Ahora, de la misma manera, esto aplica, aunque no echado fuera del campamento, pero también se tenían que purificar los hombres después de una emisión de semen. Las mujeres después de la menstruación. Las mujeres que tenían flujo de sangre y no era la menstruación. Los hombres que padecían algún tipo de enfermedad de transmisión sexual, una ETS, también se tenían que purificar. Y así, mucha gente se tenía que purificar en Israel. Y ahora, ¿quién de nosotros es puro a ese nivel? Porque se nos sigue diciendo, purificaos de toda inmundicia. En el llamado Nuevo Testamento se nos sigue diciendo, purificaos de toda inmundicia. Pero hermano, en la diáspora, en la dispersión, en el contexto en el que estamos, sin las famosas cenizas de la vaca roja,
Qué difícil lo tenemos. Qué difícil lo tenemos. Ahora, bendito sea Dios que nos ha provisto de qué? De Yeshua, y se nos habla de que su muerte expía. Incluso se menciona la vaca y las cenizas. Yo creo que el Padre en este tiempo ha hecho como en su paciencia, dice que perdonó los pecados en el pasado, en su paciencia sigue aguantando cosas que de otra manera no aguantaría. Pero inmundos, desde la perspectiva de la Torá, estamos. Por eso nadie ha entrado en el tabernáculo celestial. Solo Yeshua. Por eso Yeshua le dice, no me toques. Tengo que entrar en el tabernáculo de mi Padre, tengo que estar puro. Y mientras estemos en esta tierra, señal de que estamos impuros. Mientras estemos en esta carne, señal de que estamos impuros. Procuremos guardar la Torá. Ojo, esto no le sirve a nadie para el relajo. Pero percibo que hay de todo menos relajo, entonces me voy al otro lado de la balanza. Me voy al otro lado de la balanza, que es decir, hermano, no seamos tan severos. No seamos tan severos y no... hay cosas, procuremos, mira, lo más importante, ver lo más importante de la Torá, ¿lo estamos guardando? ¿Sabemos qué pecados son de muerte y cuáles no? Porque si no sabemos qué pecados son de muerte, estamos mirando, y ojo, toda la Torá es importante, toda. Pero dentro de la Torá el mismo Yeshua dijo, esto es más importante, y esto es importante, pero no es tan importante como esto. Entonces miremos qué es lo más importante de la Torá. ¿Lo tenemos claro? ¿Sabemos cómo funciona? ¿Sabemos cómo hay que vivir conforme a eso? Porque de pronto nos estamos ocupando de el contacto con los muertos y estamos descuidando algo que es más importante de la Torá. ¿Y esto es importante saberlo? Sí. Pero ¿esto lo tenemos claro? ¿O aún hay que trabajar? Entonces es una cuestión de balance, de equilibrio y decir, sí, esta parte la conozco, voy a ocuparme de esta, voy a estudiar esto. Porque la Torá es un conjunto de leyes. Y un secreto os voy a dar. No todo el mundo está capacitado para estudiar leyes. ¿Todo el mundo tiene que conocer la Torá? Sí. Y Dios le dijo a su pueblo, mira, cada 7 años la vais a leer a todo el pueblo. Hasta los niños, que no falten los niños. Los abuelitos, las abuelitas, vengan todos a escuchar la Torá. El extranjero, venga a escuchar la Torá. Pero en muchos casos, en Israel, había hermanitos y hermanitas que se peleaban y decían, oye, ¿y ahora qué tenemos que hacer? ¿Y qué dice la Biblia? Oye, pues no tengo ni idea. ¿Y cómo resolvemos esto? Pues tenemos que ir a los jueces, que ellos saben de Torá. Y ellos saben de leyes. Y ellos saben aplicar las leyes. Ellos nos dirán cómo hay que proceder. Y si ellos no lo saben, irán al siguiente juzgado, al Tribunal Supremo y al Cohen Gadol, y le preguntarán. Y el Cohen Gadol, que a día de hoy es Yeshua, también dice cómo hay que interpretar la Torá. ¿Por qué le interpretó la Torá? Entonces, en ese sentido, vivamos respetando el orden de Dios en la medida de lo posible, vivamos respetando sus mandamientos, guardando su palabra, pero dando el lugar que tiene a cada cosa. Ni más importante lo menos importante, ni menos importante lo más importante. Porque en el momento en que cambiamos las categorías, aparece pues todo lo que se llama pecado en la Biblia. Y a veces con buena intención, a veces queriendo agradar a Dios, sí, pero si a lo bueno lo llamamos malo, a lo malo bueno, y a lo importante le restamos importancia y diezmamos la menta, la ruda y el eneldo, que hay que diezmarlo, pero dejamos lo más importante de la Torá. Bien, espero que con mucho cariño lo he dicho, de verdad, pero es que estas situaciones no ocurren cuando empezamos en la Torá, cuando llevamos un añito en la Torá, empieza a tensionar y queremos agradar a Dios y eso es, no lo perdamos nunca. Queremos agradar a Dios siempre y en todas las cosas. Pero hasta aquí lo hecho está. Entonces, miremos hacia adelante. ¿Qué no vamos a repetir? Estudiemos su palabra, las leyes, proverbios, que hay mucha Torá en proverbios, muchísima Torá en proverbios. La palabra Torá en proverbio aparece 13 veces.
A mí una vez me dijeron, no, Proverbios es un libro de consejos, de refranes. Digo, ¿cómo? Digo, o sea, que si lo quiero lo tomo y si no, no lo tomo. Y me lo dijo alguien creyente, ¿eh? No me lo dijo alguien que no cree. Alguien creyendo, esos son refranes, son consejos, como que si te viene bien, te lo aplicas, es como que te duele la cabeza y te quieres tomar un paracetamol, bien, si no. No, esto es Torá, es palabra. Y toda la palabra, toda la escritura es Torá. Porque toda la escritura es para instruirnos. Entonces ahondemos en la palabra y con un detalle muy importante, es que tantas cosas hay. Con paz. Con paz. Vayamos a la palabra con paz y salgamos de la palabra con paz. Porque muchas veces vamos a la palabra porque algo nos tensiona. ¿Y sabéis qué pasa? Que vamos a la palabra con todo eso y a veces todo eso no nos deja ver. Y leemos parcialmente la Biblia porque queremos encontrar una respuesta. Y claro, encontramos la respuesta que queremos porque es lo que queremos ver, no por lo que dice la Biblia. Y dicen, no, pero es que yo leí en la Biblia eso. Ah, sí, pero si tú sigues leyendo, después dice otra cosa. Y si lo lees con paz, lo ves. Si no lo lees con paz, igual te lo pierdes. Y sal con paz, porque a veces vamos con paz a la Biblia. Y pues, qué bien, voy a leer. Ay, y esto no lo entiendo. Ah, pero ¿y esto? ¿Y por qué dice aquí esto? Y salimos sin paz de leer la Biblia. Ya estamos mosqueados, ya no entendemos a Dios, no entendemos los mandamientos. Parece que Dios es X o cual. Y salgamos con paz. Dios, esto no lo entiendo. Revélamelo, yo quiero conocer tu voluntad. No hablo de dejadez, ¿eh? Pero hablo de confiar en el que todo lo sabe. Hablo de confiar en el que todo lo sabe. Y como he dicho en un momento, gestionar nuestra ignorancia. El primer pecado se cometió porque el hombre no supo gestionar su ignorancia. Tenemos que aprender a saber que no sabemos. Hay muchísimas cosas que no sabemos. Muchísimas. Procuremos aprender. No es una invitación a dejadez. Bueno, como no sé, pues entonces si no sé y no voy a saber. No, no, se aprende. Pero no vamos a saber todo. Y nos queda muchas veces confiar en el que todo lo sabe. ¿Amén? Amén. Amén, amén. Baruch Hashem, No. muchas gracias, hermano. Amén. Quiero terminar con una frase de una canción que espero que les guste y luego les explico el porqué, ¿sí? Dice así: tu amor es como una canción, mi corazón un pentagrama, en donde tu interpretación fue en base a cuánto tú me amas. La vida me trajo acordes graves y esa canción tú te la sabes. Yo no sé si en do, o en re, o en mi, o arranco en fa, para que tu sol me alumbre. Mi vida será la que tú quieras, la que tú prefieras, aunque no siempre respondas con sí. Amén. Amén. A los que les haya gustado, después le comparto la canción, pero ¿por qué he citado esas estrofas? Porque esto es una canción. No sé si ustedes recuerdan cómo comenzó. Las canciones comienzan con una nota y terminan con esa misma nota, ¿sí? Y Jonathan comenzó esta enseñanza que él nos dio con las palabras del rey David y dijo, anda y sé un hombre, ¿sí? Y yo generaba ahí la encuesta y les ponía ahí más o menos cuál era la respuesta propicia conforme a la escritura y decía, para ser un hombre o un Adán, ¿sí? O un ser humano, para que incluyamos a todos, sin darle muchas vueltas, ¿sí? Ser un Adán, un hombre, dice obedecer, cumplir con la palabra, o sea, cumplir con la palabra de Dios. Y yo sentí en mi corazón recién, Jonathan, que así como empezó esta canción en este día, Shabbat, está terminando, o sea, con la misma nota, con el mismo acorde, ¿sí? Baruch Hashem, que responde a ese llamado, ¿no? Obedecer los mandamientos. Este es el libro del Cogelet, ¿sí? Este es el fin de todo discurso y hoy se ha cumplido, ¿sí? El fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, ¿sí? Así que el Eterno les bendiga, que el Señor los guarde. No sé si alguien más tiene algo en el tintero para... Si no, ya pasamos a la oración final.
Yo, lo que sí hay algo que me queda confirmado, es que todos los mandamientos, más allá de limpiarnos, como para poder estar limpios ante, como dijo Jesús, no me toques, porque vamos camino a esto, ¿no? Es lo que intentamos, pero que también todos los mandamientos, Dios nos guarda de algo físico acá para bienestar en la tierra también. Porque, a ver, esto de no tocar los muertos, sabemos que por ahí la corrupción del cuerpo puede traer alguna bacteria, alguna enfermedad. Sabemos que, bueno, la lepra, lo que produce. Hoy sabemos, después con la ciencia, con la tecnología, lo que provoca el cerdo. Y vos decís, ¿por qué no se puede comer cerdo? Decía yo. Hoy, que la tecnología y la ciencia nos muestra los efectos adversos que produce en nuestro cuerpo, vos decís, ahí ve la sabiduría infinita de Dios, es decir, por algo lo prohibió, no solamente por la limpieza espiritual, sino también por el bienestar de nuestro cuerpo físico acá en la tierra. Y creo que todos los mandamientos nos preservan de ese bienestar aquí en la tierra. Yo sé que si, no sé, si robo voy a confrontar con mi hermano, entonces él nos prohíbe robar para no confrontar con un hermano, para no pelear con un hermano, nos prohíbe no comer chancho porque sabe que nos va a hacer mal a nuestro cuerpo, nos prohíbe tocar un muerto porque sabe que puede haber algo, cuando se descompone todo lo que produce la descomposición de un cuerpo, una enfermedad en el nuestro, en el cuerpo nuestro vivo y físico. Entonces, uno confirma día a día que los mandamientos son tanto para el bien espiritual como también para el bien físico, ¿no? Eso nada más. Amén. Así es, así es, así es. Solo que hay una cosita que tengamos en cuenta en la balanza, que obedecemos no por salud, sino por fe. ¿Que hay motivos médicos? Sí. Y Dios lo sabe mejor que nosotros. Y Él se inventó el puerperio, la cuarentena. Los 40 días de la mujer del parto, se lo inventó Dios, no existía. Es Sí, precioso, sí. cómo Dios mira por el bien de su pueblo, y eso está. Pero en la balanza, cuando yo obedezco un mandamiento, no es porque el médico me ha dicho que me va a matar, sino porque Dios me dice, esto te va bien y a lo mejor no sabes por qué. Hazlo. Y por la fe, obedezco. ¿Amén? No, seguro. A ver, el médico hoy me dice que la carne de cerdo es buenísima, pero a mí Dios me dice que no es buena, por más que la ciencia me diga que sí, que o sea hay cosas que se contradicen ahí, ¿no? Pero sabemos que el cerdo hoy, que no tiene una glándula, que no hace que nos hace mal en nuestro cuerpo, estamos comiendo cosas que nos hacen mal. Y por otro lado, la publicidad y eso nos dice que comer carne de cerdo es bueno. Bueno, eso también sabemos que es acción del otro, ¿no? Hubo un tiempo Pero, que la medicina decía que fumar era bueno. También pasaba. pues, yo lo que tomé es que si nosotros cumplimos, nos va a ir bien, dice. Amén. Así es. Entonces, no solamente, ya digo, físicamente, sino espiritualmente, sino también para caminar bien físicamente tomar los mandamientos para eso. Amén. Amén, Laura. Muchas gracias. Así es. Amén. Entonces, muchísimas gracias a todos por haber participado. Ya saben, esto, si quieren volverla a ver, va a estar subido en el canal de YouTube de LPV, ¿sí? Para los de España, LPV. Para los de Argentina y América Latina, LPV, nada más. ¿Sí? La porción de la verdad. No sé, el hermano, si nos quiere bendecir con una oración final, el hermano Josie. ¿Te animas, hermano? A hacernos una verajá, una bendición. Adelante, aquí estamos, al servicio. Amén, amén. Baruch Hashem. Muy bien. Padre Celestial, gracias te damos en este día Kadosh, en este día apartado. Es tu día y nos regocijamos todos los días, pero este día es tuyo. Tú eres el Señor del Shabbat.
y estamos agradecidos porque tú nos has invitado a tu mesa. Gracias que nos has puesto buenos manjares, gracias que tú has puesto a buenos hermanos que nos han compartido tu palabra. Bendigo al hermano Jonathan y a todos los que han participado, todos, que esto es el mejor festín que podemos tener en Shabbat. Estar comiendo, deleitándonos de tu palabra. Queremos hacer Shema, queremos escucharte con la intención en nuestro corazón de obedecer todos estos mandamientos que estamos aprendiendo y que cada día aprendemos mejor. Queremos aprenderlos mejor, nunca vamos a aprenderlos completamente, pero confiamos en ti, en tu Ruach, que nos inspira, nos guía. Gracias por este tiempo tan hermoso que hemos apartado, porque tú nos has invitado para que estemos a tus pies, a escuchar tu voz, a aprender y a ser discípulos cada vez mejor. Y gracias por cada uno de mis hermanos que organizan estos tiempos apartados en este Shabbat, y que sigamos teniendo un Shabbat aquí en España bendecido. Los hermanos allá todavía les queda más tiempo, pero que cuando entremos en la nueva semana, que hayamos recibido el suficiente refrigerio de tu palabra, de tu gracia, de tu amor y tu misericordia, para poder caminar más cerca de ti, más atentos a tu voz, para saber obedecerte mejor. Gracias por cada uno de mis hermanos, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Sí, amén. Amén. Amén, amén. Muchísimas Amén. gracias, hermano, y gracias a todos por haber participado. Aquí la reunión queda finalizada. Baruch Hashem y hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones.